Otra posibilidad para realizar análisis de la diversidad es directamente seleccionar algún método, elegir algún método que no esté sesgado o que sea muy robusto en relación al tamaño de la muestra y la riqueza de clases. Ya vimos que algunos índices, como el índice de Shannon o Shannon-Wiener, el índice de Simpson de homogeneidad o el índice de Simpson de dominancia, son relativamente resistentes o robustos a estas desviaciones o estas relaciones entre el tamaño de la muestra y la riqueza. Pero hay otro método que es muy utilizado que se denomina rarefacción. Para hacer la rarefacción, nuevamente necesitamos aquí tener en columnas nuestras muestras con su riqueza o su cantidad de observaciones artefactuales ocupando las filas. Acá vemos las categorías de artefactos. Y tenemos que ir a diversidad y tenemos dos opciones, rarefacción individual y rarefacción por muestra. Vamos a ver la rarefacción individual principalmente. Automáticamente, si nosotros marcamos esa opción, nos aparece una serie de curvas. ¿Cómo funcionan las curvas de rarefacción? Las curvas de rarefacción se construyen muestreando repetidamente cada una de las muestras y contando eh, la riqueza, la cantidad de clases. A medida que el remuestreo se repite, se van sustrayendo especímenes, tal que se realiza un muestreo cada vez en muestras de tamaño decreciente hasta que el tamaño de la muestra llega a 0. Entonces, cada muestra va a tener su propia curva decreciente de rarefacción. La curva va a mostrar entonces los cambios en la riqueza a medida que decrece el tamaño de la muestra, o si lo quiero ver desde su origen hacia el final de su recorrido, cómo la curva se comporta o incrementa la riqueza a lo largo del tamaño de la muestra. O no se incrementa, como en este caso podemos ver que esta curva alcanza directamente una asíntota, se vuelve plana, indicando que, por ejemplo, para la latitud 47, más allá de unos 225 especímenes aproximadamente, o quizás menos, no hay grandes novedades en el incremento de la riqueza, sino ninguno, ¿no? Está en torno a 10, pero no se incrementa. Vemos, sin embargo, que hay otras curvas que, a pesar de tener muestras más pequeñas, por ejemplo la latitud 52 o la 50, presentan riquezas más altas. Vemos también que hay curvas todavía más pequeñas que parecerían tener riquezas más altas, pero que el tamaño pequeño de su muestra no permite una comparación directa. Automáticamente, por defecto, PAS nos muestra los intervalos de confianza alrededor de las estimaciones, que serían la curva del medio, pero los podemos sacar para observarlos bien. Podemos sacar none, ahí está. Podemos ver directamente las curvas y su diferencia. Esto también nos muestra que algunas muestras, a pesar de ser más pequeñas, parecen ser más ricas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos comparar entre curvas? ¿Sí? Son de distinto tamaño. En principio podemos ver que hay comportamientos distintos. Por ejemplo, 47 tiene menos diversidad, a pesar de que su muestra es muy grande. 50 parece que ser la latitud 50, parece ser la que tiene mayor diversidad en términos de la riqueza y que se estabiliza en torno a las 15 clases, como podemos ver acá. Para comparar entre las distintas curvas, lo tenemos que hacer al nivel de la muestra más pequeña. En este caso, la muestra más pequeña es la latitud 41. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que utilizar para esto dos planillas de PAST. Acá tenemos los números, los valores de rarefacción, los podemos ver. Vemos el orden decreciente de las muestras. Vemos la muestra más grande y la estimación repetida de la riqueza en un orden decreciente.
También PAST nos deja estimar algunos otros índices en las versiones más nuevas, pero la más utilizada siempre ha sido la riqueza. Vamos a, en este caso, a ver si puedo copiar acá, voy a cerrar un poquito, ahí está, y voy a utilizar otra hoja de PAST, voy a copiar estos datos, voy a copiar las estimaciones, las voy a pegar en una planilla de PAST en blanco. Ahí está. Y voy a generar una serie de curvas para cada una de estas latitudes a partir de la más pequeña, que es, como ya les dije, la latitud 41 que vemos acá abajo. Voy a pintar desde esa latitud hacia arriba y voy a generar un conjunto de curvas en plot. Voy a ir a gráfico para poder generar estas curvas, como pueden ver ahí. ¿Qué vemos acá? También podríamos acá poner el tamaño de las muestras, el número de casos. Lo que vemos acá es una serie de colores y para cada color, que nosotros lo podemos ensanchar un poquito, las líneas para poder verlas mejor. Les decía que las podemos ensanchar. Ahí están, las podríamos, a ver, si, bueno, ya llega hasta ahí, las ensancha hasta ahí. Pero bueno, ahí se pueden observar relativamente bien. ¿Qué observamos? Observamos curvas al tamaño de la muestra más pequeña, en este caso la latitud 41. Esto nos permite observar que, por ejemplo, la latitud 42, que es este color azul, es la muestra con mayor riqueza, seguida por esta que parece ser la latitud 50, y por otro lado, con mucha menor riqueza, está la latitud 51, ¿sí? Y con todavía menor riqueza, o la que menor riqueza tiene, es la latitud 49, que habíamos observado que tenía un gran tamaño de la muestra, pero comparativamente poca riqueza. Así podemos encontrar que algunas muestras que eran de gran tamaño y que por lo tanto tenían gran riqueza, al compararlas al nivel de la muestra más pequeña, esa riqueza no es tan evidente. Entonces, de esta manera podemos comparar siempre al tamaño de la muestra más pequeña las distintas curvas de rarefacción.